padres exigieron que le cediera mi casa a mi hermano mayor. Cuando me negué, intentaron robármela. Así que los denuncié y expuse su fraude. Ahora me están suplicando que los saque de la cárcel. Muy bien, Reddit. Nunca pensé que terminaría peleando con mi familia por una casa que compré con mi propio maldito dinero. Pero aquí estamos. Ojalá pudiera decir que todo esto es inventado, pero en serio intentaron robarme mi casa. Así fue como sucedió. Yo, hombre de 38 años, crecí en una casa donde la dinámica estaba clara. Mi hermano mayor Nate, hombre de 41 años, era el hijo de oro, el primogénito, el heredero de todo. Mis padres nunca intentaron ocultar ese hecho. Decían, Nate heredará la casa familiar, el dinero, todo, justo delante de mí. ¿Su razonamiento? Que nació primero. Literalmente, eso era todo. Yo siempre fui el hijo de segunda, el que se suponía debía aceptar que Nate recibiera lo mejor de todo. Durante años lo vi suceder. Nate recibió el dormitorio más grande, el coche para su cumpleaños número 16, la universidad pagada por completo. Yo recibí préstamos estudiantiles y un abono de autobús. Mi amigo Rick ha sido testigo de esto desde que íbamos a la secundaria. Tus padres actúan como si Nate hubiera colgado la luna, y tú fueras solo un niño vecino cualquiera, me decía. Y no estaba equivocado. El patrón continuó en la adultez. Cuando Nate se casó con su esposa Karen, mis padres les dieron un regalo de $30,000 para el pago inicial de su primera casa. Cuando pedí ayuda similar 4 años después, recibí un sermón sobre responsabilidad fiscal y el valor del esfuerzo. La carrera de Nate también fue bendecida. Después de la universidad, mi padre utilizó sus contactos para conseguirle un puesto de gerente en la empresa constructora de un amigo. Sin experiencia requerida. Mientras tanto, yo comencé desde abajo en una empresa de tecnología, ascendiendo con certificaciones y noches sin dormir. Mi padre ni siquiera preguntó a qué me dedicaba hasta que llevaba 3 años trabajando. Avancemos hasta el año pasado. Finalmente ahorré lo suficiente para comprar mi propia casa después de años de partirme el lomo. Una de 3 habitaciones en un vecindario que me gustaba. La casa necesitaba reparaciones, pero pasé 6 meses acondicionándola exactamente como quería. Cocina nueva, suelos de madera restaurados, garaje convertido en gimnasio. Esta casa era 100% mía, comprada con el dinero que gané tras 15 años de semanas de 60 horas y ahorros agresivos. Sentí que finalmente había logrado algo solo para mí. Mi nombre en la escritura, mis reglas, mi vida. Sin ataduras familiares. O eso pensaba. Aproximadamente 2 meses después de mudarme, mis padres se invitaron solos a cenar. Papá inspeccionó todo como si fuera un inspector de obras, haciendo comentarios sobre el trabajo amateur de mis renovaciones. Mamá no dejaba de preguntar si no me sentía solo en una casa tan grande para una sola persona. Después de cenar, me sentaron con esas expresiones serias que recordaba de las reprimendas de mi infancia. Hijo, dijo mi padre, tu madre y yo hemos estado hablando de tu situación con la casa. Creemos que tendría más sentido que Nate se hiciera cargo de la propiedad. Me quedé mirándolo. ¿Perdón? Mamá intervino. Solo intentamos mantener los bienes familiares bien gestionados. Nate tiene hijos que necesitan el espacio. Tú estás soltero. Es la solución práctica. ¿Qué demonios están diciendo? Esta es mi casa, dije. La compré con mi dinero. No hay ninguna situación que discutir. Papá se inclinó hacia adelante, usando su pose intimidante que funcionaba cuando yo tenía 10 años, pero ya no. No intentamos quitártela. Esto se trata de la unidad familiar. Nate, por supuesto, te dejaría quedarte aquí hasta que encuentres un lugar más pequeño. Antes de que pudiera responder, Nate entró desde la cocina, donde al parecer había estado escuchando todo el tiempo. Tenía esa sonrisa arrogante que ha tenido desde que éramos niños. No te lo tomes personal, hermano, dijo. Es solo lo que tiene sentido para la familia. Realmente no necesitas tanto espacio. Me levanté. Esta es mi casa. No voy a firmar nada para ti ni para nadie. Fin de la discusión. La temperatura en la sala bajó unos 20 grados. Mis padres intercambiaron esa mirada que siempre comparten cuando no obedezco. Se fueron poco después, claramente arruinada la velada para ellos. Pasé esa noche caminando de un lado a otro por la casa, medio convencido de haber alucinado toda la conversación. ¿Qué clase de familia te pide que renuncies a tu casa? ¿Qué clase de hermano piensa que eso es una petición razonable?
La arrogancia era tan absurda que me reí en voz alta, solo en mi cocina a medianoche, tratando de procesar lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente llamé a Reg, la única persona que realmente entendía la dinámica de mi familia, porque la había presenciado durante décadas. Amigo, creo que mi familia ha perdido la cabeza, le dije, contándole la conversación de la noche anterior. Honestamente, ni siquiera me sorprende, dijo Reg. Tu hermano siempre ha pensado que tenía derecho a todo lo que tú tienes. ¿Recuerdas cuando intentó quedarse con tu primer coche? Sí que lo recordaba. Había ahorrado durante 2 años trabajando en un supermercado para comprar un coche usado cuando tenía 18 años. Nate había destrozado su segundo coche, el que mis padres le compraron después de que arruinara el primero, y de repente empezó a decir que necesitaba el mío para su trabajo. Mis padres realmente lo apoyaron. Solo pude conservar el coche amenazando con abandonar la universidad e irme a vivir al otro lado del país. Sí, pero esto es diferente, dije. Esta es mi casa, ¿cómo podrían pensar que simplemente la cedería? Porque nunca te has enfrentado a ellos de verdad, señaló Reg. Te has quejado, has discutido, pero al final siempre has ido a las reuniones familiares. Siempre has sido el hijo que coopera. Ellos creen que también cederás esta vez. Tenía razón. Había pasado décadas tragándome el resentimiento por mantener la paz familiar. Esta vez sería diferente. Después de esa visita, las cosas escalaron más rápido de lo que esperaba. Mamá empezó a mandarme mensajes constantemente, llenos de culpa. La familia debe apoyarse entre sí. Y los hijos de Nate merecen un hogar estable. ¿Y por qué estás siendo tan egoísta? Papá llamaba con discursos sobre la responsabilidad hacia el apellido familiar y pensar más allá de uno mismo. Mi tía Susan, la hermana de mamá, igual de arrogante, también empezó a llamarme. Tu primo le dio su primera casa a su hermano mayor cuando se casó, eso es lo que hace una familia, me sermoneó. Le recordé que a su hijo le regalaron una casa a su abuelo, así que no era exactamente la misma situación. Me colgó. Nate era, sin duda, el peor. Empezó a aparecer sin previo aviso con su esposa Karen, que es el equivalente humano a un quiero hablar con el gerente en forma de peinado. Caminaban por mi casa señalando cosas, comentando que cambiarían una vez que fuera suya. Esta pared debe tirarse, decía Karen, dando golpecitos en la pared de mi sala. Necesitamos un espacio abierto para recibir visitas. Las primeras veces intenté mantenerme cordial, recordándoles que esta era mi casa y que no estaba en venta ni pensaba transferirla. Solo sonreían y asentían como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Entendemos que estás encariñado con el lugar, decía Karen con su tono condescendiente, los cambios son difíciles. Sus hijos, de 8 y 10 años, ambos mimados hasta el extremo, corrían como locos por mi casa. Saltaban sobre los muebles, dejaban barro en mis pisos recién renovados y tocaban mis cosas, mientras Nate y Karen no hacían nada para detenerlos. Son niños, decía Nate cada vez que le señalaba su comportamiento, como si destruir propiedad fuera una fuerza de la naturaleza inevitable. Entonces, un sábado, regresé del gimnasio y encontré el SUV de Nate estacionado en mi entrada. Su familia estaba dentro de mi casa. Habían usado la llave de repuesto que estúpidamente guardaba bajo una piedra para emergencias. Solo estábamos por el vecindario, dijo Nate con naturalidad, mientras sus hijos literalmente dibujaban en la pared de mi comedor con marcadores. Toma a tus hijos y lárguense, dije, ahora. Karen me lanzó su mirada característica de indignación ensayada. Solo están jugando, no seas tan rígido. Recuperé mi llave y cambié las cerraduras. Esa tarde Reg vino a ayudarme y no podía creer lo que estaba pasando. Amigo, esto ya es un nivel de arrogancia fuera de serie, dijo mientras instalábamos cerrojos nuevos. Documenta todo. Siguiendo su consejo, instalé cámaras de seguridad cubriendo todos los puntos de entrada de mi casa y empecé a guardar registros de cada interacción. El peor incidente ocurrió aproximadamente 3 meses después de haber comprado la propiedad. Además de la casa, mi orgullo y alegría era mi Dodge Dart Swinger del 69, un coche clásico deportivo, verde metálico con el motor original 340 V8. Había pasado 2 años restaurándolo, incontables fines de semana, noches sin dormir en el garaje, miles de dólares en piezas. Hice la mayoría del trabajo yo mismo, desde reconstruir el carburador hasta retapizar el interior. Ese coche representaba miles de horas de mi vida. Estaba en la cocina cuando escuché un ruido raro, como de raspado, que venía del camino de entrada. Miré por la ventana y vi al hijo de Nate, Tyler, de 10 años,
arrastrando deliberadamente una piedra por el costado del pasajero de mi Dart, tallando un rayón profundo desde el faro hasta la luz trasera. Salí corriendo, hirviendo de rabia. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité. El niño me miró con esa sonrisa arrogante, la misma que su padre siempre ha tenido. Solo es un auto viejo y tonto, dijo, aún sosteniendo la piedra. Perdí el control. Le arranqué la piedra de la mano y la lancé al otro lado del jardín. Luego lo empujé, no fuerte, pero lo suficiente para que cayera de culo, con cara de sorprendido. «Aléjate de mi coche», grité con los dientes apretados. El niño empezó a berrear como si le hubiera roto el brazo. Nate y Karen salieron corriendo, seguidos por mis padres, que al parecer habían estado dentro todo el tiempo. «¿Qué te pasa?», gritó Karen, levantando a Tyler. «Solo es un niño». «Tu hijo acaba de causar daños de $3,000 a mi coche», dije, señalando el profundo arañazo en la pintura y el metal. Nate se adelantó, inflando el pecho. «Solo es un coche, no lo hizo con mala intención». «¿Estás ciego?». «Lo hizo a propósito». Mi padre puso su mano en mi hombro, ese gesto condescendiente que siempre usaba. «Hijo, necesitas calmarte. Los niños cometen errores. No puedes poner tus posesiones por encima de la familia». Le aparté la mano. «Ese es exactamente el problema con esta familia. Tu hijo de oro y su descendencia pueden destruir lo que quieran y yo se supone que debo aceptarlo». «Tiene 10 años», dijo mi madre, horrorizada. «Empujaste a un niño al suelo». «Empujé a un vándalo que estaba destruyendo mi propiedad», la corregí. «¿Y dónde estaban ustedes cuando lo hacía, sentados dentro planeando cómo quitarme la casa?». La tía Susan, que al parecer también había sido invitada a esta emboscada, intervino desde el porche: «Por eso no estás listo para tener responsabilidades. Ni siquiera puedes controlar tu temperamento con los niños». La familia se cerró filas, todos mirándome como si yo fuera un criminal. Ni uno solo de ellos, ni uno, reconoció lo que Tyler había hecho ni se ofreció a pagar los daños. En cambio, pasaron la siguiente hora dándome sermones sobre mis problemas de ira. Y lo materialista que era. Después de que finalmente se fueron, me quedé en la entrada de la casa, pasando los dedos por el rayón de mi Dart. 2 años de trabajo dañados en segundos por un niño que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y de alguna manera, el malo era yo. Por supuesto, no lo dejé pasar. A la mañana siguiente llamé directamente a Nate. «Quiero $3,500 por los daños a mi coche. Una restauración profesional costará al menos eso». Nate se rió. «Estás bromeando, ¿verdad? Es solo un rayón, púlelo. Esto no es una negociación. O pagas los daños que causó tu hijo, o presento una denuncia por vandalismo y un reclamo al seguro nombrando a Tyler. Es un menor, idiota. No le pasará nada. De hecho, como su padre, legalmente eres responsable por los daños que cause. Y tengo grabaciones de seguridad donde se ve claramente que lo hizo a propósito». Hubo una pausa. «Te doy $500, eso es más que generoso. 3,500 o presento la denuncia hoy. Tú decides». Me colgó. 3 horas después presenté una denuncia policial por vandalismo y un reclamo ante mi aseguradora, nombrando explícitamente a Tyler y documentando que Nate y Karen se habían negado a pagar los daños. Incluí declaraciones sobre el patrón de acoso y allanamiento. El oficial que tomó mi denuncia parecía escéptico al principio, hasta que le mostré las fotos del daño y los mensajes de texto de Nate. «Las disputas familiares son complicadas», dijo, «pero los daños a la propiedad siguen siendo daños a la propiedad». 2 días después recibí un mensaje de texto de Nate. «Recibí tu pequeño reporte. Buena suerte logrando que algún policía se preocupe por tu drama familiar. Estás haciendo el ridículo». Esto no había terminado, ni de cerca. Luego, aproximadamente 4 meses después de la solicitud inicial, Nate apareció con una tarjeta de parte de mis padres. Tenía un mensaje cursi sobre el legado familiar, y dentro, un árbol genealógico dibujado a mano, con mi casa dibujada debajo del nombre de Nate. Una nota adhesiva decía: «Solo firma los papeles, hijo. Es lo mejor para todos». Lo rompí delante de él. «Lárgate de mi propiedad». La cara de Nate se puso roja. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Estamos tratando de ser amables con esto. No hay nada amable en intentar robarme la casa». «No es robar cuando es familia», dijo, como si eso tuviera algún sentido. «Piensa en mis hijos». «Estoy pensando en tus hijos. Estoy pensando que no deberían ser criados por padres que les enseñan que está bien tomar lo que no les pertenece».
Trató de empujarme para entrar a la casa, pero bloqueé la entrada. Muévete, dijo, intentando sonar amenazante. Hazme moverme, respondí. Por un segundo, pensé que realmente intentaría lanzarme un golpe. Tenía los puños apretados y su rostro pasó de rojo a morado, pero luego se dio la vuelta y se marchó enfurecido, gritando que me arrepentiría. Después de eso, las cosas pasaron de persistentes a hostiles. Mi familia cerró filas completamente contra mí. Oficialmente era la oveja negra por tener la osadía de conservar mi propia propiedad. Mis padres dejaron de llamarme por completo. El grupo familiar de mensajes quedó en silencio para mí. Los planes de vacaciones me excluían. La máquina de chismes familiares se disparó. Escuché por medio de un primo que mis padres estaban diciéndole a todo el mundo que yo estaba mentalmente enfermo y tomando malas decisiones. Los únicos mensajes directos que recibía eran de Nate, y ya no eran sutiles. Estás cometiendo un error enorme, me escribió una noche. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. No respondí. Solo lo agregué a mi archivo creciente de documentación. Mientras tanto, los incidentes alrededor de mi casa se hicieron más frecuentes y destructivos. Rompieron mi buzón, pisotearon mi jardín, lanzaron huevos contra mi puerta principal 2 veces. Descubrí que mis cámaras de seguridad habían sido giradas fuera de sus ángulos de visión. Presenté denuncias policiales cada vez, construyendo un historial. Los oficiales me reconocían en la tercera visita, pero poco salía de los reportes. Seguía recibiendo correos electrónicos diciendo investigación en curso o pruebas insuficientes para proceder. El sistema funciona lentamente, si es que funciona. Después de 2 semanas, uno de los oficiales me llamó aparte. Mira, hombre, entiendo lo que está pasando aquí. Las disputas familiares son brutales, pero tenemos recursos limitados, y buzones destrozados no son exactamente prioridad. Entonces se supone que debo dejar que vandalicen mi propiedad, pregunté. Me dio una mirada cómplice. Documenta todo. Consigue mejores cámaras, unas que no puedan alcanzar ni manipular. Y quizá considera opciones civiles, órdenes de restricción, demandas. Golpéalos donde les duele. Fue un buen consejo. Al día siguiente, actualicé mis cámaras, montándolas en lo alto de la casa, fuera del alcance sin una escalera, con batería de respaldo por si cortaban la electricidad. Instalé un buzón de acero incrustado en concreto. Añadí sensores de movimiento que me alertaban si alguien pisaba mi propiedad. Una tarde regresé a casa y encontré a los hijos de Nate andando en bicicleta sobre mi césped, dejando surcos profundos en el pasto que acababa de resembrar. Karen estaba sentada en su SUV, estacionada al otro lado de la calle, claramente supervisando, pero sin hacer nada para detenerlos. Me acerqué a su coche. Saca a tus diablillos de mi propiedad ahora. Apenas levantó la vista de su teléfono. Solo están jugando, no es gran cosa. Sí lo es. Es allanamiento, y lo sabes. Puso los ojos en blanco. Dios, qué dramático eres. Por eso todos piensan que estás inestable. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Te estoy pidiendo una vez más que saques a tus hijos de mi propiedad. Algo en la cámara hizo que cambiara de actitud. Llamó a los niños con una dulzura fingida, luego me lanzó una mirada fulminante. Nate tiene razón sobre ti. Vas a arrepentirte de esto. Esa noche llamé a Rec. Creo que necesito indagar más a fondo en lo que realmente está pasando, le dije. Esto no es normal, ni siquiera para mi familia. Mi primo trabaja en la oficina de registros del condado, dijo Rec. Déjame ver qué puedo averiguar sobre las propiedades de tus padres. Mientras esperaba la información de Rec, decidí tomar una actitud más proactiva. Revisé las redes sociales de Nate y noté algo interesante. Para alguien que actuaba como si todo le fuera bien, había señales sutiles de tensión financiera. Las vacaciones familiares que llevaban meses planeando desaparecieron repentinamente del Instagram de Karen. La página del negocio de Nate no se actualizaba desde hacía semanas. Su hijo mayor ahora estaba en escuela pública en lugar de la privada de la que tanto presumían. También recordé que Nate había sido extrañamente vago sobre su empresa de construcción durante los últimos años. Cada vez que la familia preguntaba cómo iba, daba respuestas genéricas sobre planes de expansión y nuevos proyectos en el horizonte, pero nunca había visto evidencia real de esos proyectos. Algo no cuadraba. El nivel de desesperación con el que intentaban quedarse con mi casa parecía desproporcionado. Nate siempre había sido un consentido, pero esto iba más allá, esto era pánico. 2 semanas después, recibí una llamada extraña de mi banco.
El departamento de hipotecas quería verificar cierta información sobre una solicitud reciente que incluía mi propiedad. No he solicitado nada, le dije a la mujer por teléfono. Tenemos una solicitud de refinanciamiento donde su propiedad figura como garantía secundaria. Eso es imposible, dije. No he refinanciado nada. Hubo una pausa. La solicitud fue presentada por Thomas y Linda Harrison. Mis padres. El estómago se me hundió. Ellos no son dueños de mi casa, yo lo soy. Eso fue lo que detectó nuestro proceso de verificación, dijo. La documentación enviada no coincide con nuestros registros. Le pregunté qué documentación habían presentado. No puedo compartir todos los detalles, pero parece que intentaron incluir su propiedad como parte de un fideicomiso familiar. Nuestro proceso de verificación detectó la discrepancia. Al colgar, llamé a Rec, que vino inmediatamente con una carpeta de documentos que su primo había conseguido. Lo que encontró lo cambió todo. La herencia familiar, ese legado del que mis padres tanto hablaban, estaba hipotecado hasta el cuello, no solo una, sino 3 veces durante la última década. Cada refinanciamiento coincidía con una inyección de dinero en los negocios de Nate, todos los cuales habían fracasado silenciosamente. La empresa de construcción de Nate se había cerrado hacía 2 años. Su grupo de inversión inmobiliaria se disolvió tras una demanda de la que nunca supe. Su bar deportivo cerró a los 8 meses de abrir. Cada fracaso fue encubierto por mis padres, sacando más capital de su casa. Hay más, dijo Rec, señalando documentos recientes. Están 6 meses atrasados en los pagos. El banco ha iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria. De repente todo tenía sentido. No querían mi casa por alguna tradición familiar, la necesitaban para salvarse de la ruina financiera que ellos mismos habían causado financiando los fracasos de Nate. A medida que profundizábamos en los registros del condado y documentos de préstamos disponibles públicamente, encontramos algo aún peor. Mis padres habían intentado recientemente sacar un nuevo préstamo usando documentos falsificados que afirmaban que ellos eran los propietarios de mi casa como una propiedad secundaria. El proceso de verificación del banco lo detectó, pero lo habían intentado. Así lo hicieron, dijo Rec, señalando un documento notariado. Crearon un fideicomiso familiar falso con fecha de hace 3 años, que listaba todas las propiedades familiares, incluida tu dirección, aunque tú aún no eras dueño de la casa. Luego, antedataron todo y falsificaron lo que parecía ser tu firma como fideicomisario. Después intentaron presentar una escritura de renuncia de propiedad, transfiriendo su parte de tu casa para usarla como garantía de préstamo. El intento de fraude estaba documentado en blanco y negro. Usaron mi dirección, los detalles de mi propiedad, pero reemplazaron mi nombre con el suyo en las solicitudes de préstamo. Y allí estaba la firma de Karen como testigo en varios de los documentos. No era solo una espectadora, estaba activamente involucrada. Me sentí enfermo al leer todos esos papeles, no solo por la traición, sino por la absoluta incompetencia. ¿Realmente pensaban que los bancos no verificarían la propiedad de una casa? ¿Pensaban que yo no me daría cuenta si mi casa de repente formaba parte de su garantía? La desesperación era evidente. Armado con esta información, contacté a una abogada especializada en fraude inmobiliario. Me recibió en su oficina la semana siguiente, tomándose su tiempo para revisar mi carpeta de pruebas de 8 centímetros, fotos, mensajes de texto, correos electrónicos, registros de propiedad, documentos de préstamo, denuncias policiales. Esto en realidad es bastante claro, me dijo tras revisar todo. Han intentado cometer fraude hipotecario, robo de identidad y falsificación de documentos. Tenemos múltiples opciones. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Se recostó en su silla. Bueno, la opción nuclear sería presentar cargos penales. Podrían enfrentar tiempo serio en prisión por la falsificación y el fraude. La vía civil sería una orden de restricción contra todos los implicados, seguida de una demanda por daños y robo de propiedad en grado de tentativa. Asentí. ¿Y si quisiera mantener esto a algo más contenido? Podrías usar esto como presión. Amenaza con acciones legales a menos que cumplan ciertas condiciones, como dejarte a ti y a tu propiedad en paz para siempre. Lo pensé. Por más enojado que estaba, la idea de que mis padres terminaran en la cárcel no me sentaba bien. No porque no lo merecieran, sino porque causaría una explosión familiar que se arrastraría durante años. Quería que esto terminara, no prolongarlo. Preparemos todas las opciones, le dije. Redacta los documentos tanto para los cargos penales como para la demanda civil, pero no los presentes aún. Quiero intentar un enfoque más primero.
La próxima vez que Nate apareció sin avisar, mi teléfono me alertó antes de que llegara a la puerta. Abrí antes de que pudiera intentarlo. Allanando otra vez, ¿Nate? Movimiento valiente, considerando que ya tengo una pila de reportes policiales con tu nombre. Trató de empujarme. Necesitamos hablar. Bloqueé la entrada. No, no necesitamos. Todo pasa por mi abogada ahora. Abogada, no seas ridículo. Esto es un asunto familiar. Cortala ya, ¿familia? Mis cojones. Intentaste robarme la casa y mi identidad. Y la cámara de seguridad está grabando toda esta conversación, por cierto. Por primera vez, vi verdadero miedo cruzar su rostro. Retrocedió hasta su coche sin decir una palabra más. Al día siguiente, mi abogada envió cartas formales de cese y desistimiento a mis padres, Nate, Karen y la tía Susan. Las cartas detallaban todas las pruebas que habíamos recopilado. Y advertía que cualquier contacto adicional o nuevo caso de allanamiento resultaría en acciones legales inmediatas. La respuesta fue rápida. Mi madre llamó entre lágrimas, alegando que nunca habían tenido malas intenciones. Mi padre envió un correo lleno de fanfarronería sobre cómo yo estaba exagerando. Nate no me contactó directamente, pero supe por otro primo que les estaba diciendo a todos que yo había perdido la cabeza y que estaba inventando mentiras sobre la familia. Ninguno de ellos negó el intento de fraude. Ni uno solo. 2 días después, recibí un mensaje grupal de texto de mi madre, reunión familiar el domingo, 2 de la tarde. Asistencia obligatoria. Pasé los siguientes 4 días organizando todas mis pruebas con mi abogada. Compilamos una carpeta con divisores, documentos de propiedad, línea de tiempo de acoso, fraude financiero, vandalismo, cada mensaje de texto, correo electrónico y fotografía ordenados y con marca de tiempo. Me presenté con Rec, que me esperaba en su coche a la vuelta como respaldo. Toda la familia estaba ahí, mis padres, Nate y Karen, sus hijos, la tía Susan y un par de primos claramente traídos como refuerzos. Mi padre comenzó con su típico discurso patriarcal sobre unidad familiar y respeto. Mamá continuó con comentarios entre sollozos sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia con mi egoísmo. Los dejé terminar. Luego coloqué mi carpeta gruesa sobre la mesa. Sé sobre las hipotecas, dije con calma. Sé sobre el intento de fraude con préstamos usando mi propiedad. Sé sobre el proceso de ejecución hipotecaria. Lo sé todo. La sala se quedó en silencio. El rostro de Nate se quedó sin color. Mi madre dejó de llorar a la mitad. Recibí una llamada del banco, continué. Están muy interesados en las solicitudes de préstamo falsificadas donde mi propiedad figura como garantía. Mi padre intentó retomar el control. Todo esto es un malentendido. 3 hipotecas para financiar los negocios fallidos de Nate no son un malentendido, interrumpí. Falsificar documentos para conseguir un préstamo usando mi casa no es un malentendido. Es fraude. Nate se levantó, señalándome. Ingrato de mí. Siéntate, le dije sin levantar la voz. No he terminado. Ya presenté una denuncia policial por el vandalismo a mi coche. He documentado cada intrusión, cada amenaza, cada invasión. Tengo un rastro de evidencia larguísimo y estoy listo para presentar cargos por todo. Sonó el timbre, interrumpiendo mi declaración. Mi padre pareció aliviado por la distracción, hasta que se abrió la puerta y entró el tío Robert, el hermano de mi papá, que había mantenido su distancia del drama familiar durante años. Se veía serio. Perdón por llegar tarde, dijo, y luego miró directamente a Nate. Recibí tu mensaje sobre necesitar más dinero, pero pensé que sería mejor discutirlo aquí. Los ojos de Nate se agrandaron. Tío Rob, este no es el momento ni el lugar. El tío Robert lo interrumpió. Creo que es exactamente el momento y el lugar adecuados. Te he prestado $85,000 en los últimos 4 años. Dinero que juraste que era para tu negocio, dinero que prometiste devolver. Y ahora me entero de que has estado tomando préstamos de media docena de personas más, incluyendo el intento de usar la propiedad de tu hermano como garantía sin su conocimiento. La sala estalló. Mis padres intentaron hablar por encima del tío Robert, pero él alzó la voz. He estado callado demasiado tiempo sobre esto. Tu niño de oro ha estado ejecutando un esquema Ponzi él solo dentro de esta familia durante años. Me quedé en silencio porque tu padre me rogó, dijo que destruiría a la familia si salía a la luz. Pero ya basta. Se volvió hacia mí. Debí haberte advertido hace años sobre lo que estaba pasando. Nate balbuceaba, intentando retomar el control de la narrativa.
El tío Rob está exagerando. Solo he tenido algunos problemas de liquidez. ¿Tienes problemas de liquidez desde hace una década?, interrumpió el tío Robert. Nunca has devuelto ni un centavo a nadie en esta familia. Tus negocios fracasan porque desvías todo el dinero a tus cuentas personales. He visto los registros. Mi madre estaba pálida como un fantasma, mirando entre Nate y el tío Robert como si estuviera viendo un partido de tenis. Me volví nuevamente hacia mis padres. Tengo dos opciones para ustedes. Opción 1, presento cargos formales. Fraude hipotecario, robo de identidad, intento de robo de propiedad, vandalismo criminal, acoso. El banco congela todas las cuentas mientras investigan. La casa entra en ejecución hipotecaria inmediata, Nate y papá probablemente enfrentan cargos penales. La tía Susan jadeó, Karen comenzó a llorar. Opción 2, continué, todos ustedes me dejan completamente en paz. Sin llamadas, sin visitas, sin mensajes, sin más discursos sobre tradiciones familiares, sin más exigencias. Mi casa sigue siendo mía y todos se mantienen alejados de ella y de mí para siempre. No puedes simplemente cortar con tu familia, dijo mi madre, pero su voz había perdido ese tono manipulador. Mírame, respondí. Les doy hasta mañana para decidir. Si no escucho que han elegido la opción 2, asumiré que quieren la opción 1. Me levanté para irme, Nate bloqueó mi paso. Te crees tan inteligente, murmuró. Siempre estuviste celoso. Me reí en su cara. ¿Celoso de qué? De tus negocios fracasados, tu montaña de deudas, tu incapacidad para mantener a tu familia sin que mamá y papá te rescaten. Muévete. Cuando llegué a la puerta, mi padre dijo, hijo, por favor, podemos resolver esto. Me giré. Tuvieron años para resolverlo. Eligieron a Nate cada vez. Ahora me elijo a mí. El tío Robert me siguió afuera. Voy a presentar mi propia demanda contra Nate, dijo en voz baja. Tengo cheques cancelados, pagarés, todo. Debería haberlo hecho hace años. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Lealtad familiar, dijo con una risa amarga. La razón más estúpida del mundo para dejar que alguien te robe con total descaro. Mientras caminábamos hacia los coches, me entregó una carpeta. Estas son copias de todos los préstamos que le di a Nate, con fechas y sus promesas de reembolso. Úsalas si las necesitas. Asentí. Gracias por venir hoy. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi madre, elegimos la opción 2. Claro que sí. Pero yo elegí la opción 1. No respondí. En su lugar, contacté a mi abogada y le pedí que iniciara el proceso, presentar la documentación del intento de fraude al banco, una demanda civil por los daños a mi coche contra Nate y Karen como padres, y una solicitud de orden de restricción contra la familia inmediata. ¿Estás seguro de querer seguir con todo esto?, preguntó mi abogada. ¿Han aceptado tus condiciones? Ya han aceptado cosas antes, le dije. Esta vez no voy a arriesgarme. Presenta todo. Después de eso, las cosas se calmaron por un tiempo. Seguía revisando el buzón esperando fechas de audiencia o respuestas a las demandas, pero el sistema legal avanza a su propio ritmo. Semanas se convirtieron en meses, la vida continuó. Me volqué en el trabajo, tomando proyectos adicionales y ganándome la reputación de ser el tipo que resolvía los problemas que nadie más quería tocar. Finalmente obtuve el ascenso que había estado persiguiendo durante 2 años, arquitecto senior, con un aumento del 20% en el salario y opciones sobre acciones. Mi jefe citó mi enfoque metódico frente a problemas complejos como la razón. Si él supiera cuánto había practicado. También me concentré en mi casa, terminando todas las renovaciones que había planeado, nuevo techo, plomería actualizada, funciones inteligentes en toda la casa. El lugar se estaba convirtiendo exactamente en lo que había imaginado. 4 meses después de nuestro enfrentamiento, recibí un sobre Manila sencillo por correo. Dentro había un fallo judicial por los daños al coche, $3,500 más 800 en honorarios legales. Nate y Karen fueron ordenados a pagar, pero el fallo no incluía un mecanismo de ejecución. Cobrar esa suma sería otra batalla. Al mismo tiempo, supe por la red familiar que el tío Robert había ganado su caso contra Nate, un fallo de $85,000 más intereses y honorarios legales. Al parecer, Nate había intentado alegar que el dinero era un regalo, pero la documentación meticulosa del tío Robert demostró lo contrario. Según mi primo Dave, Nate se presentó en la corte sin preparación, esperando que el vínculo familiar lo salvara. No fue así. Supe también que todo se estaba desmoronando para ellos.
El último negocio de Nate cerró en silencio, sin quiebra oficial, solo un cartel de se alquila en la ventana. Un día, Karen perdió su empleo en la agencia inmobiliaria, no con un despido público, sino con una vaga actualización en LinkedIn sobre buscar nuevas oportunidades. Se decía que alguien había mencionado el intento de fraude a su jefe, y fue despedida discretamente para evitar cualquier asociación con irregularidades hipotecarias. Mis padres comenzaron a evitar las llamadas de familiares a quienes les debían dinero. Dejaron de asistir al club de campo, sus autos desaparecieron, reemplazados por modelos mucho más antiguos. La ejecución hipotecaria continuó sin alboroto, solo un anuncio en el sitio web del condado y luego un cartel de en venta en su jardín. La orden de restricción fue concedida después de 2 audiencias reprogramadas y una montaña de papeleo. Cuando llegó la notificación oficial, se sintió anticlimática, solo un documento que decía que legalmente debían mantenerse a 150 metros de mí y de mi propiedad. 6 meses después del gran enfrentamiento, recibí un mensaje de voz de Nate. Su voz era apagada, sin el tono fanfarrón de siempre. Hola, soy yo. Sé que probablemente no quieres hablar, pero las cosas están difíciles ahora. Estamos quedándonos con los padres de Karen, pero no va bien. Los niños lo están pasando mal. Me preguntaba si tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Lo borré sin responder. El banco acusó formalmente a mis padres de intento de fraude hipotecario. Evitaron la cárcel, pero recibieron libertad condicional y multas elevadas. Sus reputaciones, que siempre se obsesionaron por mantener, quedaron en ruinas. Me encontré con mi madre en el supermercado 6 meses después. Parecía 10 años mayor, vestía ropa que no reconocí, más barata, desgastada. Comenzó a acercarse a mí, luego se detuvo, recordando la orden de restricción. Hijo, necesitamos ayuda, gritó desde el pasillo. No tenemos a dónde ir. La miré y parecía confundida. Somos familia. Sí, dije, pero nosotros no lo somos. Pero no tenemos a dónde ir, repitió. Después de hacerme luchar por cada migaja toda mi vida, después de verme trabajar en 3 empleos para pagarme la universidad mientras ustedes pagaban la matrícula de Nate, o después de intentar quitarme lo único que construí por mí mismo, ¿esperas que ahora los rescate? Su rostro se endureció. Después de todo lo que hicimos por ti. Me reí y la interrumpí. Cállate. No te atrevas a decir que hicieron algo por mí. No me dieron nada más que sufrimiento. Vaya, no sabía que te habías vuelto tan insensible, dijo. Adiós, mamá. La vi alejarse. No sentí nada. Mi último encuentro con Nate fue unos 9 meses después de que todo estallara. Se presentó en mi lugar de trabajo, de alguna forma averiguó dónde estaba mi oficina. Seguridad llamó para advertirme que alguien que decía ser mi hermano estaba en la recepción causando una escena. Bajé y encontré a Nate, luciendo nada como su antiguo yo. La postura confiada se había convertido en una encorvada y derrotada, pero la arrogancia aún estaba ahí, justo bajo la superficie. 5 minutos, dijo al verme. Solo dame 5 minutos. Señalé al guardia de seguridad. La orden de restricción dice 150 metros. Estos son como 5, ¿quieres que te agreguen cargos por violación? Estoy intentando arreglar las cosas, insistió. Somos hermanos. Somos coincidencias de ADN, eso es todo. Mamá y papá lo están perdiendo todo, dijo, con la voz quebrada. Pronto estarán en la calle. ¿Y qué? Jesús, hombre, ten corazón. Son nuestros padres. Lo miré fijamente. Qué curioso que la familia solo importa cuando necesitas algo. ¿No te importó la familia cuando tu hijo vandalizó mi coche? ¿O cuando intentaste robar mi casa? ¿O cuando falsificaste documentos con mi nombre? Cometí errores, ¿ok? Lo admito. Pero ellos lo van a perder todo. Ya lo perdieron, respondí. Por respaldarte a ti en lugar de tratarnos por igual. Por hipotecar su futuro para cubrir tus fracasos. Realmente tuvo el descaro de parecer ofendido. Así que de eso se trata, estás castigándolos porque crees que me quisieron más. No, dije. Me estoy protegiendo de personas que intentaron robarme. Es así de simple. Mientras seguridad lo escoltaba fuera, me gritó, te vas a arrepentir. La familia es todo lo que tienes al final. Regresé a mi oficina y cerré la puerta. Pensé en lo que había dicho. La familia es todo lo que tienes al final. Tal vez eso sea cierto para algunos. Pero no para mí. Después de eso, no volví a saber de ellos. Los meses siguientes fueron pacíficos.
Recibí otro ascenso en el trabajo, terminé las renovaciones de mi casa, empecé a salir con alguien que respetaba los límites. Sacaba el Dodge los fines de semana, el motor rugiendo como una bestia. A veces Rec y el tío Robert me acompañaban. Eso es lo que tiene la familia, nunca se trata de la sangre, se trata del respeto. Las personas que intentaron quitarme lo mío no eran familia, eran ladrones. Mi casa, mi coche, mi vida. Me gané cada parte de ello. Nadie tiene derecho a quitármelo. Cuando mamá quedó embarazada, dejó que su nuevo esposo me golpeara. Mi tío llamó a los servicios sociales y me acogió. Años después, ella apareció sola, pidiendo perdón y suplicando ayuda. Hola Rared, he estado dudando en compartir esto. No soy escritor, así que ténganme paciencia si me tropiezo al explicar algunas cosas. Mi madre arruinó nuestra familia cuando engañó a mi papá con un tipo de su iglesia. Eventualmente terminé viviendo con ella y su nuevo esposo, quien me trataba como basura y me golpeaba. Cuando finalmente se lo conté a mi tío, él llamó a los servicios de protección infantil y me llevó a vivir con él. Después de años de silencio, mi madre apareció diciendo que lo había perdido todo y que quería volver a ser familia. Déjenme llevarlos al inicio. Yo, hombre de 26 años, tenía una vida decente con mi familia. Mi papá trabajaba como maquinista en Fort Dearborn. Vivíamos en una casa estilo rancho, de esas comunes, con 3 habitaciones y un garaje para 2 autos. No era lujosa, pero papá la había terminado de pagar cuando yo cumplí 10 años. Era un hombre chapado a la antigua en todos los sentidos. Arreglaba todo él mismo, porque pagarle a alguien más era, según él, tirar el dinero en cosas que podías aprender viendo YouTube. Nuestro garaje parecía un catálogo de herramientas Craftsman, cada herramienta organizada por tamaño, etiquetada y colgada en un tablero perforado como si fuera un santuario. Prefería pasar toda la mañana del sábado averiguando por qué la trituradora de basura hacía un ruido raro en lugar de pagar $75 a un plomero que podría cambiarle un rodamiento en 20 minutos. Yo era su asistente, sosteniendo linternas y pasándole herramientas mientras él me explicaba para qué servía cada parte. Mira esto, Jase, me decía, señalando algún componente al azar con su dedo endurecido. Esta cosita cuesta $3 en la ferretería, pero si llamas a un técnico, te va a cobrar 150 solo por cruzar la puerta. Papá tenía el físico típico de los obreros de fábrica, hombros anchos por años de levantar peso, manos manchadas permanentemente de grasa de máquina, sin importar cuánto jabón Gojo usara. Vestía igual todos los días, pantalones de trabajo, polo y botas con punta de acero que reemplazaba exactamente cada 18 meses, las necesitara o no. Mamá enseñaba 3er grado en la primaria Roosevelt. Corregía tareas en la mesa de la cocina después de la cena, mientras papá veía el partido que estuviera pasando. Tenían esas conversaciones cómodas donde ella le contaba sobre los padres de algún alumno o se quejaba de las nuevas políticas del distrito, y él gruñía respuestas durante los comerciales. Yo jugaba béisbol infantil cada verano en el centro comunitario de la calle. Papá nunca se perdía un juego, incluso cuando hacía turnos dobles. Aparecía todavía con su ropa de trabajo, se sentaba en esas bancas de aluminio incómodas y me gritaba palabras de ánimo, buena vista, campeón, cuando dejaba pasar una bola dudosa, o sacúdelo, cuando me ponchaban con lanzamientos malos. Nunca le gritaba al árbitro ni dirigía desde las gradas, solo iba y apoyaba a su hijo como los papás deben hacerlo. Aún lo extraño muchísimo. Lo único que debió hacernos sospechar era cómo mamá a veces ponía esa mirada distante durante los momentos en familia. La encontraba mirando por la ventana de la cocina mientras lavaba los platos o se perdía en sus pensamientos durante la cena. Papá contaba alguna historia y mamá solo asentía sin realmente escucharlo. Cuando papá lo notaba y le preguntaba en qué pensaba, ella siempre respondía que en nada, que estaba cansada, y cambiaba el tema a algo sobre mi escuela o su salón de clases. ¿Pero qué iba a saber yo? Tenía 11 años, mis mayores preocupaciones eran si iba a entrar al equipo estelar o si mamá me dejaría quedarme despierto hasta tarde para ver el béisbol del viernes por la noche en la televisión. Todo empezó a torcerse justo después de que cumplí 12. Mamá comenzó a quedarse trabajando hasta tarde más seguido. Empezó con cosas creíbles, reuniones con padres que se alargaban, programas escolares que necesitaban planificación extra, quedarse para decorar los tablones para los temas del mes siguiente. Papá se lo creyó por completo, porque confiaba en ella como se confía en la gravedad. ¿Por qué no iba a hacerlo? Había sido firme y confiable durante 16 años. La primera señal de alerta real fue cuando se unió a una nueva iglesia. No nuestra iglesia metodista de siempre, donde habíamos ido desde que yo era pequeño, ese tipo de iglesia donde todos tienen más de 60 años.
El pastor usa túnica y lo más emocionante que pasa es cuando la señora Henderson toca el piano un poco más rápido de lo usual. Esta nueva iglesia quedaba al otro lado de la ciudad. Mamá dijo que necesitaba más crecimiento espiritual del que nuestra iglesia vieja podía darle. Empezó a ir a los servicios del sábado por la tarde en lugar de ir con papá y conmigo los domingos por la mañana. Decía que el enfoque moderno la ayudaba a conectarse con Dios de formas que el culto tradicional no lograba. En menos de un mes, se había inscrito en todo lo que ofrecían: club de lectura los martes por la noche, ministerio de mujeres los jueves por la tarde, trabajo voluntario los sábados por la mañana para proyectos de servicio comunitario. Siempre había algo que la mantenía ocupada y fuera de casa 3 noches por semana. Papá no pensaba mal de ello. Desde su punto de vista, su esposa se estaba involucrando más en actividades de la iglesia, haciendo nuevas amistades, creciendo espiritualmente. ¿Qué esposo se quejaría de eso? Si acaso, probablemente estaba aliviado de que ella hubiera encontrado algo para canalizar esa energía inquieta que había estado mostrando últimamente. A veces me llevaba con ella cuando papá trabajaba horas extra los sábados. Ahí fue donde conocí a Edward Morrison. Era imposible no verlo, alto, confiado, vestido como si acabara de salir de un catálogo de ropa de oficina, siempre parecía estar en el centro de cualquier conversación. Tenía una forma de hacer sentir a todos como si fueran parte de algo importante. Enseñaba la escuela dominical para los adolescentes y organizaba la mayoría de las campañas de caridad de la iglesia. Estaba casado con Linda, una mujer rubia y callada que siempre parecía un poco abrumada por la energía social de su esposo. Tenían 2 hijos, Tommy, que tendría unos 13 años, y Sarah, que tal vez tenía 10 cuando mamá nos los presentó. Edward me dio una gran sonrisa y un apretón de manos firme, como si yo fuera un adulto en lugar de un niño de 12 años. Me preguntó sobre mi temporada de béisbol y parecía genuinamente interesado en mis respuestas. Me hizo sentir como si yo fuera la persona más importante del lugar mientras hablábamos. Tu mamá me dice que eres todo un atleta, dijo. Yo solía jugar un poco cuando estaba en la secundaria, tal vez podríamos lanzar la pelota alguna vez si te interesa. El tipo tenía un carisma natural que atraía a la gente. Se notaba porque la iglesia lo tenía organizando eventos y liderando grupos. Las personas querían estar cerca de él, querían su aprobación, querían formar parte de lo que él estuviera haciendo. Mamá empezó a mencionarlo más en casa. Edward sugirió un libro excelente para nuestro grupo de estudio. Edward organizó una colecta de alimentos que recaudó 3 veces más donaciones que el año pasado. Edward cree que deberíamos visitar esa nueva librería cristiana que abrió en el centro. Siempre era Edward esto, Edward aquello. Pero papá no parecía molesto por eso. ¿Por qué lo estaría? Su esposa estaba haciendo amistades en la iglesia, participando en el servicio comunitario, hablando sobre crecimiento espiritual. Desde la perspectiva de un esposo, todo eso eran cosas positivas. Pero yo empecé a notar cambios en mamá que eran más difíciles de explicar. Se tomaba más tiempo arreglándose para los eventos de la iglesia, probándose distintos conjuntos, prestando más atención a su cabello y maquillaje que la que jamás había puesto para los servicios dominicales normales o incluso para las noches de cita con papá. Volvía de las reuniones del club de lectura de los martes por la noche con una energía que no le había visto antes, hablando con entusiasmo sobre el tema que hubieran discutido. Pero cuando papá le pedía detalles, sus respuestas seguían siendo vagas. Tuvimos una discusión muy profunda sobre el perdón esta noche, decía. Realmente exploramos lo que significa dejar atrás heridas del pasado y abrazar nuevas posibilidades. El teléfono de casa empezó a sonar más seguido también. Mamá lo contestaba en la cocina y luego se metía en su habitación y cerraba la puerta para tener privacidad. Cuando yo preguntaba quién llamaba tanto, ella decía que era alguien de la iglesia, planeando eventos o coordinando horarios de voluntariado. Solo cosas de la iglesia, se convirtió en su respuesta estándar. ¿Sabes cuántos detalles conlleva organizar estos proyectos de servicio comunitario? El horario de trabajo de papá se volvió más pesado ese otoño. Ford estaba reconfigurando la producción para el modelo del próximo año, lo que significaba horas extras obligatorias y algunos turnos de fin de semana. Muy buen dinero para nuestro presupuesto familiar, pero eso dejaba a mamá y a mí solos más a menudo. Ella parecía inquieta durante esos momentos, siempre encontrando proyectos para mantenerse ocupada o diligencias que había que hacer. Fue entonces cuando empezó a ponerle contraseña a su teléfono. Esto fue enorme, aunque en su momento nadie hizo un escándalo por ello. Papá y mamá siempre habían compartido todo. Sabían las contraseñas del correo electrónico del otro, usaban los teléfonos indistintamente, tenían transparencia financiera total.
Un matrimonio completamente abierto, donde privacidad significaba cerrar la puerta del baño, no esconder tus comunicaciones. Así que cuando mamá de repente se volvió protectora con sus mensajes y empezó a llevar su teléfono a todas partes en lugar de dejarlo en el mostrador de la cocina, debió haber sido una señal de alarma enorme. Pero papá estaba ocupado haciendo turnos dobles en la planta y yo tenía 12 años, pensando en las pruebas de béisbol y los videojuegos. El club de lectura de los martes por la noche se volvió sagrado. Mamá se duchaba y se cambiaba con ropa más elegante que la que usaba para enseñar tercer grado, agarraba su bolso y su Biblia y salía a las 7. A veces no regresaba hasta después de las 10:30, lo cual parecía un tiempo increíblemente largo para discutir un solo capítulo del libro cristiano de crecimiento personal que estuvieran leyendo. Cuando yo preguntaba de qué hablaban durante 3 horas y media, ella daba respuestas vagas sobre conectar profundamente con las otras mujeres y sumergirse en temas espirituales que requerían tiempo para explorarse adecuadamente. Pero nunca mencionaba nombres específicos ni contaba anécdotas graciosas como solía hacer después de los eventos de la iglesia. Antes regresaba del Ministerio de Mujeres riéndose de algo que había dicho la señora Smith o quejándose de lo desorganizado que había sido el proyecto de manualidades. Ahora simplemente se veía diferente, llena de energía, pero reservada. Papá empezó a encargarse de más responsabilidades del hogar sin que nadie se lo pidiera, preparaba la cena cuando mamá estaba en actividades de la iglesia, me ayudaba con la tarea, ponía la ropa a lavar los fines de semana cuando ella estaba haciendo voluntariado. Nunca se quejaba, solo asumía el rol y hacía lo que hiciera falta. Pero se notaba la presión acumulándose, especialmente cuando las horas extras se volvieron obligatorias y trabajaba 60 horas por semana. Llegaba a casa agotado después de un turno de 10 horas para encontrar que mamá había salido a otra reunión de la iglesia, y tenía que pensar qué hacer de cena y ayudarme con la tarea de matemáticas antes de desplomarse en el sofá. El hombre se estaba desgastando, aunque nunca lo admitiría ni haría que mamá se sintiera culpable por su compromiso con la iglesia. Ese no era su estilo. Simplemente bajaba la cabeza y hacía lo que había que hacer, igual que con todo en su vida. Mirando hacia atrás, creo que mamá ya se había desconectado emocionalmente de nuestra familia. Seguía cumpliendo con las rutinas, cocinaba la cena, ayudaba con la tarea, preguntaba cómo había ido el día, pero su corazón ya no estaba allí. Estaba presente físicamente, pero mentalmente en otro lugar, probablemente pensando en el club de lectura de los martes por la noche. Y cualquiera que fuera la conexión espiritual que mamá estaba teniendo allí, el punto de quiebre se acercaba, pero ninguno de nosotros lo vio hasta que ya era demasiado tarde. El martes, el teléfono de papá se quedó sin batería en el trabajo, así que pidió prestado el cargador de un compañero, pero no encajaba. Volvió temprano a casa para buscar su propio cargador y tal vez alcanzar a mamá antes de que saliera al club de lectura, pero ella ya se había ido. Cuando él llegó a las 6:30, su coche no estaba en la entrada y no había ninguna nota sobre la cena ni nada, solo una casa vacía con el fregadero lleno de platos y ninguna señal de que alguien hubiera pensado en la familia. Fue entonces cuando notó el iPad de mamá en la encimera de la cocina. Ella había estado sincronizada a la misma cuenta de Apple durante años, todos sus dispositivos compartían mensajes, fotos, todo. Papá lo agarró para ver si había enviado algún mensaje sobre planes de cena o cuándo volvería, pero lo que encontró en su lugar fueron meses de conversaciones por mensaje con Edward Morrison. Yo estaba en mi cuarto haciendo la tarea cuando escuché que la voz de papá cambiaba, no era fuerte ni enojada todavía, solo diferente, como si le hubieran dado un golpe en el estómago y estuviera tratando de recuperar el aliento. Estaba leyendo algo en el iPad, desplazándose hacia arriba entre mensaje y mensaje. Lo que encontró no era solo material de una relación emocional, eran mensajes explícitos, Edward describiendo lo que quería hacerle a mamá, y mamá respondiendo con detalles sobre lo que llevaba puesto debajo de su ropa de iglesia. Cosas que ninguna mujer casada debería enviarle jamás a otro hombre. Papá seguía sentado en la mesa de la cocina leyendo cuando mamá llegó a casa alrededor de las 10:15. Entró hablando sobre lo buena que había sido la discusión del libro, cómo realmente habían profundizado en los temas del perdón y la redención. Entonces vio a papá con su iPad y la expresión en su rostro. Él le dijo que necesitaban hablar. Yo escuché todo a través de las paredes delgadas de nuestra casa tipo rancho. Mamá intentó negarlo al principio, diciendo que no era lo que parecía, que papá estaba malinterpretando el contexto. Pero no se pueden malinterpretar fotos ni mensajes sobre reunirse en el Motel 6 en Telegraph Road. Cuando la negación no funcionó, pasó a la justificación. Dijo que era infeliz, que papá no entendía sus necesidades, que su matrimonio se había vuelto rutinario y aburrido. Dijo que Edward la hacía sentirse viva otra vez, la hacía sentirse como una mujer en lugar de solo una esposa y madre.
Papá mantuvo la voz baja porque yo estaba en la habitación de al lado, pero escuché cada palabra. Le preguntó cuánto tiempo llevaba pasando eso, y ella admitió que había empezado hacía 6 meses. Él le preguntó si había estado mintiendo sobre cada reunión de la iglesia, y ella dijo que no, que sí tenían club de lectura, pero que a veces ella y Edward se iban antes para estar juntos. La conversación duró 2 horas, papá haciendo preguntas con esa voz muerta, sin emoción, y mamá dando excusas, luego llorando, luego enojándose cuando él no aceptaba sus razones, hasta que finalmente admitió que no sabía si quería salvar el matrimonio o no. Necesito tiempo para pensar, dijo. Todo esto está pasando demasiado rápido. Tuviste 6 meses para pensar, respondió papá, mientras me mentías en la cara cada martes por la noche. Fue entonces cuando ella se volvió cruel, empezó a decir cosas sobre cómo papá la estaba frenando, cómo ella merecía más que una vida casada con un obrero de fábrica que nunca quería viajar ni probar cosas nuevas, como Edward la entendía de maneras en que papá nunca podría, porque él era educado y culto. Papá simplemente se quedó ahí sentado y lo soportó, no se defendió, no señaló que su trabajo simple había pagado la casa donde ella estaba engañándolo y el coche con el que iba a sus encuentros con su amante. Solo escuchó cómo ella destrozaba 16 años de matrimonio para justificar acostarse con el esposo de otra mujer. Alrededor de la medianoche, mamá dijo que se iba a quedar en casa de su hermana para pensar las cosas. Hizo una maleta y se fue. Papá se quedó sentado en la mesa de la cocina hasta el amanecer, simplemente mirando la pantalla del iPad. Solicitó el divorcio el lunes siguiente. Después de eso, mamá se mudó de casa de su hermana directamente con Edward, después de que él echara a Linda y a sus hijos de su casa. Toda la situación fue un escándalo de pueblo pequeño, 2 familias devotas destruidas para que esos dos pudieran jugar a la casita juntos. Yo me quedé con papá en nuestra casa, ni siquiera hubo una pregunta sobre la custodia, ya que mamá básicamente había abandonado sus responsabilidades parentales para perseguir a su novio. A veces aparecía para recoger más ropa o buscar correo, pero se notaba que ya no tenía el corazón en ser madre. Papá intentó mantener las cosas normales para mí, seguía yendo a mis partidos de béisbol, me ayudaba con la tarea, se aseguraba de que tuviera ropa limpia para la escuela, pero el hombre se estaba desmoronando de maneras que iban más allá de solo extrañar a mamá. Perdió 9 kilos en 2 meses, estaba trabajando todos los turnos extra posibles para mantenerse al día con la hipoteca por su cuenta y había empezado a tener dolores en el pecho que seguía atribuyendo al estrés. La casa se sentía vacía sin la charla constante y la actividad de mamá. Sus amigos de la planta venían de vez en cuando, hombres con los que había trabajado durante 15 años y que sabían por lo que estaba pasando. Traían cazuelas que sus esposas habían preparado, o simplemente se sentaban en el garaje a trabajar en el viejo camaró de papá sin hablar mucho. El dinero se volvió un problema real. El salario de papá era decente para mantener a un hombre solo, pero cargar con la hipoteca y todos los gastos del hogar que antes se cubrían también con el sueldo de maestra de mamá era brutal. Estaba aceptando turnos dobles siempre que podía, lo que significaba que apenas lo veía, salvo en el desayuno. El proceso de divorcio se prolongó durante 8 meses. El acuerdo final le dio a papá la casa, su cuenta de jubilación y la custodia principal de mí. Mamá se quedó con su coche, la mitad de la cuenta de ahorros, lo poco que quedaba después de los honorarios legales, y una pensión alimenticia fijada en $350 al mes. Nada de pensión compensatoria gracias a las pruebas de adulterio. Mamá luchó con uñas y dientes contra el monto de la pensión, alegó que los ingresos de horas extra de papá estaban inflados y que no continuarían a largo plazo. Argumentó que su salario de maestra era modesto y que necesitaba cada centavo para establecer su nuevo hogar con Edward. El juez no fue comprensivo. Señaló que mamá había tomado la decisión de romper su familia y mudarse con un hombre que ganaba buen dinero como supervisor de tratamiento de aguas. Si el dinero era escaso, tal vez debió pensarlo antes de engañar a su esposo. El divorcio de Edward fue incluso más desastroso que el nuestro. Linda se quedó con la casa y la custodia de Tommy y Sarah. Y los pagos de manutención infantil elevados consumían la mayor parte del sueldo neto de Edward. Además, estaba pagando pensión a Linda y lidiando con sus propios honorarios legales. Así que mamá y Edward estaban juntos en un dúplex alquilado y estrecho, ambos pagando manutención a sus exparejas, ambos lidiando con hijos que no querían saber nada del nuevo hogar. La salud de papá seguía empeorando, los dolores en el pecho se volvían más frecuentes, especialmente cuando se exigía demasiado en el trabajo o intentaba mantenerse al día con el mantenimiento del jardín, algo que antes era manejable cuando mamá estaba allí para ayudar. El médico dijo que su presión arterial estaba por las nubes y lo puso en medicamentos que costaban una fortuna, incluso con seguro.
Le dijo que debía bajar el ritmo, comer mejor, encontrar formas de manejar el estrés. Todo eran buenos consejos que papá no podía permitirse seguir, porque se estaba matando trabajando para mantener nuestra casa. Nunca se quejaba de eso, nunca hablaba mal de mamá frente a mí, aunque yo podía ver lo que sus decisiones le estaban haciendo. Simplemente seguía adelante, trabajando, intentando mantener nuestra vida unida a pura fuerza de voluntad y horas extras. El ataque al corazón lo golpeó en el trabajo, un viernes por la tarde de marzo. Un infarto masivo junto a la máquina CNC que había estado operando durante 12 años. Murió antes de que llegaran los paramédicos. Tenía 42 años. Me enteré de la muerte de papá cuando mi profesor de matemáticas de 8º grado me sacó del salón. Mamá estaba en la oficina del director, llorando lágrimas que parecían genuinas por primera vez desde el divorcio. El funeral fue surrealista. Edward en realidad apareció, merodeando al fondo como si tuviera derecho a estar allí. El hermano de papá, Jake, parecía listo para matarlo, pero se contuvo por mi bien y por respeto a las docenas de compañeros de la planta que vinieron a rendirle homenaje. Mamá seguía haciendo comentarios sobre lo buen hombre que había sido papá, como deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Puras tonterías, considerando que tuvo muchas oportunidades de tomar decisiones distintas antes de empujar a papá a una tumba temprana. Después del funeral, llegó la realidad. Yo tenía 14 años y ningún lugar a donde ir. Tío Jack se ofreció a llevarme con él, tenía un taller de reparación de autos exitoso y una habitación libre, pero mamá lo rechazó de inmediato. Dijo que no iba a permitir que ese lado de la familia me envenenara en su contra. Así que me mudé con mamá y Edward a su dúplex alquilado, pasando de una casa tipo rancho de 3 habitaciones a un lugar estrecho de 2 dormitorios donde tenía que compartir espacio con los hijos de Edward cada 2 fines de semana que los visitaban. Edward dejó clara su posición desde el primer día, tenía todo un discurso preparado, dejó en claro que era su casa, sus reglas. Yo podía adaptarme o encontrar otro lugar donde vivir. Las reglas estaban diseñadas para hacer mi vida miserable. Nada de amigos en casa sin aviso de 24 horas y su aprobación personal. Tareas asignadas a diario con inspección y posibilidad de repetirlas si no cumplían sus estándares. Toque de queda a las 8 de la noche entre semana y a las 9 los fines de semana. Cualquier actitud o contestación tendría consecuencias que él me explicaría en privado. Mamá simplemente seguía la corriente, asentía cuando Edward hablaba, nunca cuestionaba sus decisiones sobre mi vida, actuaba agradecida por su guía al criar a su hijo problemático. Era patético ver a esta mujer que había sido mi madre convertirse en la ayudante sumisa de Edward. La primera paliza ocurrió alrededor de un mes después de que me mudé. Se me olvidó sacar la basura antes de ir a la escuela y Edward me estaba esperando cuando regresé. Me agarró por la camisa, me estampó contra la pared de la cocina y luego me dio una bofetada tan fuerte que me partió el labio. Respetar significa seguir instrucciones a la primera, dijo, todavía sosteniéndome por la camisa. Tu padre obviamente nunca te enseñó eso. Quise devolverle el golpe, pero tenía 14 años y él era un adulto que me sacaba al menos 27 kilos. Así que lo aguanté y me fui a mi habitación a tratar de entender qué demonios acababa de pasar. Mamá vio el labio partido en la cena. Esperé a que preguntara qué había pasado, a que mostrara un mínimo instinto maternal. Pero simplemente me pasó el puré de papas y preguntó cómo me había ido en la escuela. Fue entonces cuando me di cuenta de que la mujer a la que yo llamaba mamá ya no existía. La disciplina de Edward se volvió rutina durante el año y medio siguiente. Siempre tenía una justificación. Que yo era irrespetuoso, flojo, desagradecido por todo lo que él estaba proporcionando. A veces usaba su cinturón en mi espalda y piernas, donde no se notaba. A veces solo sus puños en mis costillas o bofetadas en la cara. Era inteligente al respecto, nunca lo hacía cuando mamá estaba presente. Siempre se aseguraba de que yo entendiera que contarle a alguien solo empeoraría las cosas. Decía que nadie me creería de todas formas, ya que él era un miembro respetado de la iglesia y yo solo era un chico problemático actuando mal después de perder a su padre. Lo peor era cómo cambiaba de nuevo a su actitud falsa y amigable después. En menos de una hora, ya me estaba preguntando sobre la tarea o ofreciéndose a ayudar con algún proyecto, como si no acabara de usarme como saco de boxeo durante 10 minutos. Mamá quedó embarazada 6 meses después de que me mudé. De repente, estaba radiante y feliz otra vez, hablando de cunas y nombres de bebé y cómo Dios estaba bendiciendo a su nueva familia. Toda su atención se fue hacia el embarazo y hacia prepararse para el hijo biológico de Edward. Intenté contarle sobre las palizas una vez, escogí un momento en que parecía relajada y me acerqué con cuidado.
diciéndole que Arwer había sido brusco conmigo y que tal vez deberíamos hablar sobre establecer límites adecuados. Ella me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Arwer está tratando de ayudarte a convertirte en un mejor hombre. Tu padre fue demasiado blando contigo y mira cómo resultaste. Tal vez un poco de estructura es exactamente lo que necesitas. Fue entonces cuando supe que o no quería verlo o sinceramente no le importaba en absoluto. Estaba solo en una casa con un hombre que disfrutaba lastimarme y una madre que prefería fingir que no estaba pasando nada. Arwer empeoró a medida que avanzaba el embarazo de mamá, como si tener un hijo propio en camino lo hiciera aún más resentido por tener que lidiar con el hijo de otro hombre. Las palizas se volvieron más frecuentes y más brutales. Encontraba excusas para dejarme a solas, mandarme a limpiar el garaje mientras mamá dormía la siesta, hacerme ayudar con el jardín. Siempre tenía alguna crítica sobre cómo estaba haciendo las cosas mal, como no cumplía con sus estándares. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana de septiembre. Estaba en el garaje de Arwer intentando arreglar la cadena de mi bicicleta con sus herramientas cuando la llave se resbaló y tiré una lata de café llena de tornillos y pernos. Se esparcieron por todo el piso de concreto. Arwer apareció en la puerta como si hubiera estado esperando que cometiera un error. No dijo una palabra, simplemente se acercó y me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Luego empezó a darme patadas en las costillas mientras yo me acurrucaba en el piso. Pedazo de basura torpe, decía entre patadas, igual que tu padre inútil que ni siquiera se quedó para criar a su propio hijo. Fue entonces cuando mamá entró. Venía a decirle a Arwer que el almuerzo estaba listo, pero se detuvo cuando me vio acurrucado en el piso del garaje, intentando protegerme de sus botas de trabajo. Por un segundo pensé que por fin se daría cuenta que vería el tipo de hombre con el que se había casado y protegería a su propio hijo. Pero simplemente se quedó allí, mirando cómo Arwer me agarraba del brazo y me levantaba como si fuera una herramienta que había estado reparando, lo vio sacudirse las manos y acomodarse la camisa. El almuerzo está listo, dijo en voz baja. Sin preguntar por qué estaba en el suelo, sin preocuparse por la sangre en mi rostro ni por la forma en que sostenía mis costillas. Solo se quedó parada allí, vio cómo su esposo golpeaba a su hijo y luego lo invitó a comer. Me fui a mi habitación en lugar de ir a la cocina, me senté en la cama sintiendo como algo frío se asentaba en mi pecho. Ya no era rabia. La rabia era caliente y te hacía hacer tonterías. Esto era claridad. Recordé al tío Jack. Me había dado su número en el funeral de papá, me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Así que saqué mi teléfono, busqué el número y llamé. Jaque respondió al segundo timbre. Hola, campeón, ¿qué pasa? Le conté todo. Las palizas, el incidente del garaje, como mamá simplemente se había quedado mirando. Pensé que estaría llorando o gritando, pero en cambio sonaba como si estuviera dando una declaración a la policía. Jaque se quedó en silencio por un largo rato después de que terminé. Voy a llamar a servicios sociales ahora mismo. No hagas nada que provoque a ese pedazo de basura hasta que lleguen. Mantente tranquilo y aléjate de su camino. La trabajadora social llegó 3 horas después. La señora Patterson parecía alguien que ya lo había visto todo y no se sorprendía fácilmente. Me pidió que le mostrara cualquier marca que Arwer me hubiera dejado. Me levanté la camisa y le mostré los moretones frescos en las costillas, las marcas de dedos en el brazo donde me había sujetado, moretones antiguos que ya se estaban poniendo amarillos por los bordes. Ella tomó fotos con una cámara digital y anotó todo en su cuaderno. Cuando pidió hablar con mamá y Arwer, fue cuando empezó el verdadero espectáculo. Mamá se descontroló completamente, empezó a gritarme delante de la trabajadora social, llamándome mentiroso y diciendo que me estaba inventando todo para llamar la atención porque no podía soportar verla feliz con otra persona. Se ha estado portando mal desde que su padre murió, le dijo a la señora Patterson. Arwer ha estado tratando de ayudarlo, de darle estructura y disciplina, y así es como reacciona. Arwer interpretó su papel a la perfección, todo un padrastro preocupado por un muchacho problemático que necesitaba orientación. Dijo que nunca me había puesto una mano encima de manera inapropiada, que probablemente me estaba metiendo en peleas en la escuela y lo culpaba a él para evitar consecuencias. Pero yo tenía esos moretones, unos frescos de esa misma mañana y otros en varias etapas de sanación. La señora Patterson tenía su cámara y su experiencia, y podía ver lo que mamá estaba decidiendo ignorar. La orden de custodia de emergencia llegó en menos de una semana. Iba a vivir con el tío Jack mientras llevaban a cabo una investigación completa. Fue entonces cuando mamá realmente perdió el control. Gritaba que yo estaba destruyendo su familia, arruinando su matrimonio, traumatizando a su bebé no nacido con todo este drama.
Como si el problema fuera yo y no el hombre que me había estado usando como saco de boxeo durante 18 meses. Eres igual que tu padre, dijo mientras estaba parada en la puerta, mientras Jack cargaba mis cosas en su camioneta. Egoísta y destructivo. No soportas verme feliz. La miré una última vez. A esta mujer que eligió a un abusador por encima de su propio hijo, que lo vio golpearme y no dijo nada, que se preocupaba más por su reputación que por la seguridad de su hijo. Sí, le dije. Soy exactamente como papá. Él también me habría protegido. Jaque puso su mano en mi hombro y me guió hacia la camioneta. No miré hacia atrás. Vivir con el tío Jack lo cambió todo. Él era dueño de un pequeño taller de reparación de autos que había construido desde cero después de salir del ejército y aprender el oficio. El lugar estaba limpio, organizado y ocupado, el tipo de negocio que sobrevive porque el dueño se preocupa por el trabajo bien hecho. Nunca trató de reemplazar a papá, pero llenó ese vacío a su manera. Empezó a enseñarme el oficio desde lo más básico, cambios de aceite al principio, luego pasamos a frenos y diagnóstico de motores. Me enseñó a usar bien las herramientas, a hablar con los clientes, a manejar el dinero y construir crédito. Más importante aún, me enseñó cosas que papá nunca tuvo la oportunidad de enseñarme, como lanzar un buen golpe, como detectar personas que no valen la pena, como defenderme sin actuar como un idiota. Recuerdo que 2 meses después de mudarme, tuve una pelea en la escuela. Un chico hizo un comentario sobre que yo era un caso de acogida y un bastardo que nadie quería. Le rompí la nariz. El director llamó al tío Jack, esperando las típicas disculpas de los padres. Jaque se sentó ahí con su ropa de trabajo, aún con grasa bajo las uñas, escuchando al director hablar sobre políticas de tolerancia cero. Cuando el tipo terminó, Jack solo asintió. ¿Terminó? El director parpadeó. Disculpe. Jason, ese chico dijo lo que me contaste que dijo. Asentí. Jaque se levantó. Entonces estamos bien. No lo volverá a hacer. Miró al director. Jason se defiende. Eso es lo que hacen los hombres, ¿tiene usted un problema con eso? Podemos buscar otra escuela. El director empezó a tartamudear sobre políticas y procedimientos, pero Jack ya estaba saliendo. Yo lo seguí intentando no sonreír. En la camioneta me miró de reojo. No andes buscando peleas, pero nunca te eches para atrás si una te encuentra. Mientras vivía con Jack, recibía noticias sobre mamá a través del primo de papá, Mac. Él todavía hablaba con algunas de sus amigas del viejo vecindario. Los informes no eran buenos. Arbor había comenzado a engañar a mamá antes de cumplir 1 año de casados. Múltiples aventuras, siempre con mujeres de su iglesia. Mamá fingía no darse cuenta, manteniendo las apariencias por su hija Amelie. Mac me dijo que mamá había empezado a beber. Edward usaba eso en su contra, llamándola mala madre. A mí no me importaba, no era mi problema. Yo estaba siguiendo adelante, ocupado certificándome como mecánico y terminando la secundaria. Me gradué de la preparatoria con buenas calificaciones y un trabajo de tiempo completo esperándome. Me certifiqué como mecánico ACE. Jaque nunca me presionó para ir a la universidad, dijo que era decisión mía, pero se aseguró de que tuviera la opción si así lo quería. Yo elegí quedarme en su taller. Jaque me hizo ganarme mi lugar empezando desde abajo, a pesar de que ya había trabajado allí por años. Se aseguró de que los demás mecánicos no me dieran un trato especial. Dijo que si algún día iba a dirigir el lugar, tenía que conocer cada trabajo desde la base. A los 20 ya me encargaba del servicio al cliente, pedidos de repuestos y la contabilidad, además del trabajo mecánico. A los 22, Jack me hizo socio con un 30% de participación en el negocio. Teníamos buenas ganancias, una reputación de precios justos y trabajo de calidad. La gente venía desde 2 condados de distancia para que reparáramos sus autos. Tenía mi propio apartamento, dinero en el banco y 0 deudas. El viejo Camaro de papá había estado guardado en el garaje de Jack desde el funeral. Nadie lo había tocado en años, solo cubierto con una lona acumulando polvo. En mi cumpleaños número 23, Jack quitó la lona. Creo que es hora, dijo. El auto estaba en mal estado. Papá había empezado a restaurarlo antes del divorcio, pero nunca lo terminó. El motor estaba medio reconstruido, la carrocería tenía zonas con imprimación donde él había preparado para pintar, el interior estaba desmontado del lado del conductor. Tu padre hablaba todo el tiempo de este auto, dijo Jack, decía que lo estaba arreglando para ti, para cuando cumplieras 16. Nunca logró terminarlo. Pasamos el siguiente año trabajando en él cada vez que el negocio estaba lento.
Reconstruimos completamente el motor, un 350 Small Block con cabezas de alto rendimiento, nueva transmisión, suspensión, frenos. Encontramos los asientos originales en un depósito de chatarra y los restauramos. Lo pintamos del azul original que papá había escogido. Fue por esa época que conocí a mi novia, Allison, en una conferencia de proveedores de repuestos en Cincinnati. Ella estaba trabajando en la mesa de registro, pagándose los estudios en un college comunitario con especialización en administración de empresas. Es una chica sencilla, hermosa e inteligente, con una gran ética de trabajo. Empezamos a salir después de la conferencia. No se impresionaba con cosas materiales, lo cual yo respetaba. Venía de una familia trabajadora, su papá tenía un negocio de jardinería y su mamá llevaba la contabilidad. Llevaban 30 años casados y aún cenaban juntos todas las noches. La primera vez que la llevé a conocer a Jake, se llevaron bien de inmediato. Ella lo ayudó a implementar un nuevo sistema de inventario para el taller, agilizó nuestro proceso de pedidos. Cuando le propuse matrimonio un año después, Jake nos regaló el dinero para el pago inicial de una casa modesta de 3 habitaciones a 5 minutos del taller. A la mañana siguiente de firmar la compra de la casa, yo estaba en el taller temprano haciendo papeleo cuando un auto que no reconocí entró al estacionamiento. Un Toyota destartalado de al menos 15 años. Mamá se bajó, luciendo 10 años mayor de lo que debería, con el cabello encanecido, ropa barata, y esa expresión permanentemente cansada de alguien que lleva demasiado tiempo sobreviviendo a duras penas. Dudó en la puerta de la oficina, luego la empujó. La campanita sonó como para cualquier cliente. Jason, dijo. Su voz era áspera y olía a cigarrillos. Hijo, ¿te ves bien? No me levanté del escritorio. ¿Qué quieres? Miró alrededor de la oficina, observando el certificado enmarcado en la pared con mi nombre, la foto de Jake y yo parados frente al taller, otra de Allison y yo en nuestra fiesta de compromiso. Escuché que te ibas a casar, dijo. Me lo dijo la esposa de Mac. Me la encontré. No dije nada. Emily ya no está, continuó. Está en la universidad. Edward paga todo. La volvió completamente en mi contra. ¿Qué quieres? Entonces empezó a llorar. No tengo nada, Jason. No tengo familia. Edward siguió con su vida y se llevó a Emily. Estoy sola. Trabajo en Walmart, apenas puedo pagar el alquiler. No tengo a nadie. Dio un paso hacia mi escritorio. Eres mi hijo, mi única familia. Sé que cometí errores. Sé que te fallé. Pero soy tu madre, ¿eso no significa nada? La miré por un largo momento. A esta mujer que se quedó parada mientras su esposo golpeaba a su hijo, que solo vino a buscarme cuando no le quedaba nadie más. No, dije. No significa nada. Y no me llames hijo. Dejaste de ser mi madre hace años. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Estaba equivocada. Lo veo ahora. Pero la gente comete errores, incluso errores terribles, no puedes encontrar en tu corazón el perdonarme, darme otra oportunidad. Me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí. Tú hiciste tu elección cuando yo era un niño. Elegiste a Edward en lugar de a mí. Y ahora quieres que te elija a ti. Así no funciona. Yo seguí adelante. Y la única persona que estuvo ahí para mí fue Jake. No tienes derecho a quererme de vuelta ahora solo porque soy tu única opción. Por favor, susurró. Te lo ruego. Deberías irte, le dije. El taller abrirá pronto. Llegarán los clientes. Se quedó allí un minuto más, las lágrimas corriendo por su rostro, luego salió sin decir una palabra. La vi subirse a su auto oxidado y alejarse. Jaque llegó 20 minutos después con café y donas, como hacía cada mañana. Me vio la cara y supo que algo andaba mal. ¿Todo bien? Asentí. Sí, todo está bien. No insistió. Solo me pasó el café y sacó las órdenes de trabajo del día. Ese fin de semana, Allison y yo terminamos de mudarnos a la nueva casa. Asamos filetes en el patio trasero e invitamos a Jake para celebrar. Después, llevé a Allison a dar un paseo en el camaró de papá, ahora completamente restaurado. Algunos puentes se queman por completo, pero de las cenizas puedes construir algo nuevo, algo más fuerte, algo que realmente valga la pena.